Ya niños, hoy día, viernes 20 de noviembre, comenzamos con nuestra última unidad, que es la unidad número 4 de tecnología, módulo 6. ¿Ya? Ahí en el chat, efectivamente, les coloqué lo que tienen que escribir en el cuaderno, que es la fecha, el título, y en relación a qué nos vamos a referir hoy día a tecnología. Vamos a trabajar con la utilización de objetos tecnológicos que más se ocuparon en este año durante la pandemia, ¿ya? Y nosotros sabemos que son varios objetos tecnológicos que se ocuparon, como cuáles, chiquillos, cuáles son los objetos que más utilizamos durante esta pandemia. El computador, El computador, ¿qué más? el teléfono, El Celular, celular, la tele, el televisor, ¿ya? ¿Qué más? Las tablets, ¿no es cierto? Tablet, el Play, televisor, computadores, ¿no es cierto? Son lo que más utilizamos durante esta pandemia. Y en relación a eso, este contenido de la unidad número 4 vamos a articularlos con matemáticas, porque en matemáticas ustedes están con la unidad número 4, que es la última también, donde están viendo datos y probabilidades, donde están viendo tablas, donde están viendo gráficos, ¿no es cierto? Están ahí identificando, reflexionando y aprendiendo a construir tablas de datos, ¿no es cierto? Y gráficos donde van a vaciar los datos de algunas encuestas. Entonces, nosotros vamos a articular tecnología con matemática y va a quedar como de tareita, ¿no es cierto?, en la cual ustedes van a tener que encuestar a la familia, a las personas que viven en su casa, porque sabemos que no podemos salir mucho, pero a lo mejor puede ser al amigo que vive al lado, al amigo que a veces se junta, y se pueden encuestar ustedes mismos. ¿Ya? Ustedes van a ser las personas que van a encuestar y los otros son los encuestados, donde efectivamente se va a centrar en la utilización de objetos tecnológicos que se utilizaron mucho más, valga la redundancia, ¿no es cierto?, en la pandemia. ¿Ya? Lo vamos a llevar a nuestra vida real, a lo que estamos viviendo hoy en día, y luego van a traspasar todos esos datos, cuando ya encuesten a la cierta cantidad de personas que yo les voy a pedir, la van a llevar a un cuadro, van a tener que hacer un cuadro de datos y luego vaciarlo en un gráfico. Y para eso nosotros tenemos software, efectivamente, para crear gráficos. Entonces vamos a trabajar con Excel y además para mandar la información, un PowerPoint. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Entonces, miren, voy a compartir aquí una pantalla y me avisan si se ve. Están muy silenciosos, demasiado silenciosos. Me avisan si se ve, ¿ya? Yo aquí voy a bajar un poquito. sí se ve, profesora. ¿Sí se ve? sí, Ya. Hoy que están en silencio. Hoy día, chiquillos, parece que siempre en las mañanas los pillo con sueño. Entonces, yo les dije que nos íbamos a centrar en dos software, que era la organización y la presentación de datos, y datos que nos van a arrojar la encuesta que vamos a realizar. Espero que esto me pesque y no se me quiebre. Ahí, objetivos de aprendizaje que vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Vamos a usar un software para organizar y comunicar los resultados de una investigación o de una encuesta e intercambiar ideas con diferentes propósitos mediante programas para mostrar imágenes, diagramas, texto, entre otros, o gráficos, ¿ya? Porque nosotros nos vamos a centrar en los gráficos. Hojas de cálculo para elaborar tablas de doble entrada, diseñar gráficos de barra simple y doble, circulares, de línea, etc. Porque además ustedes saben que no existe solo un tipo de gráfico, ¿o sí? No. no, Existen variados tipos de gráficos. Tenemos los gráficos de barra, de líneas, circulares, de torta también que se llaman, ¿ya? Como que parece que fuera una pizza, ¿no es cierto? Como el que vemos aquí en la presentación, ¿ya? Entonces, esos son los objetivos que vamos a trabajar hoy día, que yo les decía que vamos a trabajar en dos software, Excel y PowerPoint, ¿ya? ¿Qué aprenderemos? Organizaremos datos de una hoja de cálculo, que es el Excel. Presentaremos datos a través de diferentes gráficos, que son los datos que les va a arrojar la entrevista, y organizaremos una presentación para ser comunicada. O sea, luego que yo vacío todos los datos de mi encuesta a la hoja de cálculo, que es el Excel, luego armo la presentación para mandarla. ¿Ya? Oye, tienen una cara de tuto, chiquillos. Uf, me llega a dar sueño hasta a mí, de verdad. No sé quién es el desubicado que me llama hasta ahora. Ya, entonces,
para comenzar, yo tengo preguntas introductorias al inicio para traer nuestros aprendizajes previos, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer con una hoja de cálculo de Excel? ¿Qué podemos hacer en un Excel, chiquillos? Piensen un poquito. ¿Qué podemos hacer? Un gráfico. Gráfico, ya. ¿Qué más? Tablas. Tablas, bien. ¿Qué más? Gráfico de tortas. Gráficos de tortas, ya diferentes tipos de gráficos. ¿Qué más, chiquillos? Podemos hacer cuadros, ¿no es cierto? Podemos hacer infinidad de cosas en la hoja de cálculo, ¿ya? Segunda, ¿es más fácil leer información en una tabla o en un gráfico? ¿Dónde se nos hace más fácil? Gráfico. En un gráfico, ¿no es cierto? Se nos hace mucho más fácil y más propicio y a veces más llamativo porque los gráficos tienen colores, tienen ejes, porque ustedes saben que los gráficos tienen dos ejes que son las flechitas que se unen así, ¿no es cierto? En la cual en un eje hay una información, en el otro eje me está mostrando otra información. Entonces, de por sí el gráfico se me hace mucho más fácil de entender información que yo quiero entregar, ¿ya? Y última pregunta, voy a cambiar la pantalla para el otro lado, espérenme. ¿Qué es importante considerar cuando presentamos un trabajo a nuestro compañero, a nuestra profesora? ¿Qué es importante considerar cuando presentamos un trabajo? Los datos. Los datos, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más, chiquillos? Uy, que están pero lento hoy día. Si parece que temprano no es bueno hacer clases. ¿El orden? Ya, el orden, bien. ¿Qué más? Que me estén prestando atención. Ya, bien. Uy, eso me encanta a mí que me estén prestando atención. ¿Sí? ¿Qué más? El orden, ¿no es cierto? El orden de la información. ¿Qué más? Que sea llamativo, que sea atractivo, ¿sí o no? Porque si yo presento un trabajo a un compañero que no tiene color, que no tiene imagen, que no tiene efecto, ¿va a ser llamativo para una persona? No. No, ¿no es cierto? No. Entonces tenemos que ver todo eso para que sea llamativo para estas personas. Ya, bien. Hablar Entonces, fluido y orden y claro. ya ya ordenado y claro, o sea que la información sea clara, Fluido. precisa, concisa. Y hablar fluido. Ya, excelente. Muy bien, Anita. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer para comenzar, chiquillos? Vamos a trabajar en una hoja de cálculo. Yo aquí les voy a mostrar unos videos, unas cosas que aparecen en relación a cómo crear tablas y cómo se crea desde la tabla, porque nosotros para crear el gráfico en Excel tenemos que efectivamente crear, para crear el gráfico tenemos que tener una tabla, si no el gráfico no va a tener ninguna información. Entonces, para comenzar, y para yo efectivamente explicarles cómo se utiliza una hoja de cálculo, vamos a leer el texto que se presenta a continuación y se va a elaborar una tabla en Excel a partir de la información entregada. ¿Ya? Ustedes esto no lo tienen que hacer, está hecho, sino que quiero que lo revisen para que aprendamos a utilizar Excel. ¿Ya? Avanzamos. Cuando esto me deje avanzar, me carga que se pegue. Me voy a avanzar acá y ahí lo agrando. Ya, entonces, miren, vamos a leer esta información y luego en el ejemplo se muestra cómo se elabora una tabla para resumir la información y de esa tabla se saca un gráfico. Ya dice, ¿sabes cuál es el animal que duerme más horas al día? ¿Cuándo puedes llegar a dormir en un mismo día un animal? ¿Cuáles son los que más duermen? Lo cierto es que hay unas cuantas especies caracterizadas por sus largos sueños diarios. Excluyendo el periodo de hibernación, el animal que duerme más horas, o sea, aquí se excluye, se sacan las horas de invernación porque hay animales que invernan, todo el invierno están invernados, ¿ya? El animal que duerme más horas es sin duda el koala, con un total de 22 horas
horas cada día, o sea, cada día duerme 22, y el día dura 24 horas, entonces duerme 22 y está despierto 2 horas, ¿se dan cuenta? Está despierto solo 2 horas en el día. Lo cierto es que casi ni se despierta, y las 2 horas restantes del día las dedica a comer y a su aseo. Qué maravilloso vivir así, ¿o no? Dormir 22 horas, ¿o no? Quiero hacer un poco. ¿Les gustaría dormir 22 horas y estar despierto 2 horas en el día y solo para comer y lavarse? Sí. No, Qué maravilloso. Eso sí, no es el único animal de la naturaleza que duerme tanto. O sea, aquí, este artículo, mire, y también está conectado con lenguaje, este artículo informativo, porque me está entregando información sobre los animales que duermen más. Yo puedo sacar de aquí mucha información para traspasarla a una tabla y luego generar un gráfico, porque ya me está dando una idea, entonces yo coloco animales que duermen más horas en el día, y ahí me está dando. Eso sí, no es el único animal de la naturaleza que duerme tanto. Le sigue muy de cerca el perezoso, que duerme 20 horas al día, el armadillo, 19 horas al día, la zarigüeya, 19 horas al día, el lemur, 16 horas al día, el hámster, 14 horas al día, la ardilla, que iguala a las 14 horas, el gato, 13 horas, o el cerdo, 13 horas. Yo no sabía que los gatos dormían 13 horas. ¿Ustedes sabían los que tienen gato? Sí, tía, mi gatito duerme caleta. ¿Sí? ¿Duerme mucho? Entonces ahí quiere decir que duermen 13 horas y las otras horas están despiertos para comer, salir por ahí, ¿no es cierto?, a buscar polola a los gatos cuando están en el mes de los gatos y hacer sus necesidades, ¿no es cierto? Dice, no nos podemos olvidar de los perros. Sus periodos de sueño diario están entre las 12 o 13 horas diarias. Sin embargo, su sueño no es continuo, sino que está dividido entre el periodo nocturno y las siestas diurnas. Pues nosotros sabemos que los perros duermen en el día, ¿no es cierto?, pero no es un sueño continuo, sino que es intercalado. Ya no como los otros animales, que es continuo. O sea, yo duermo de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Hay animales que son así continuos. O sea, yo no, animales que son continuos, por dar un ejemplo. ¿Ya? Entonces, en relación a este texto informativo, yo aquí puedo sacar mucha información y un tema súper principal. ¿Cuál es el tema principal de este texto, chiquillos? El sueño. Ya el sueño o ¿Cuánto duermen animales? ya, las horas de sueño del animal, ¿no es cierto? Las horas de sueño del animal. ¿Sí? Las horas de sueño del animal. Esperen un chiquitito. Ahí sí, que no tenía bien conectado el enchufe. ¿Sí? Las horas de sueño de un animal. Y ahí ya tengo información para generar una tabla, ¿no es cierto? Entonces vamos a avanzar la presentación. Cuando me deje, avanzarla. Y no se me pegue, como ahora. Se pegó. Aquí puedo avanzar. Ahí sí. Ya, mire, en relación a eso, uy, espérenme que se me avanzó la otra. Ahí está la 6, la 7. Tu tabla debe contener los siguientes datos, ¿no es cierto? Que es los datos que yo saqué de la información que tenía en el texto. Animales, ¿no es cierto? Me parecían distintos animales. Mi tabla tiene animales: koala, perezoso, armadillo, zarigüeya, lemur, hámster, ardilla, gato y cerdo. Y las horas de sueño. O sea, yo ya organicé la información del texto, acabo de sacar la información de este texto que me hablaba de la cantidad de horas que duermen en el día ciertos animales. Entonces tengo dos entradas en mi tabla. Una son los animales, ¿no es cierto? Y la otra son las horas de sueño que tienen, ¿ya? Y ahí las coloqué, ya estoy armando. Pero yo quiero editar esta tabla porque así no se ve muy bonita, ¿no es cierto? ¿O se ve linda así la tabla? no. No, ¿no es cierto? Entonces la quiero hacer más llamativa y efectivamente le edito. Y para editar, tengo hartas herramientas aquí arriba en el software Excel, ¿ya? Porque todo esto está en un Excel, así que vamos a ver el video. Ya, mire. Ahí efectivamente la tabla la va a hacer y la va a dejar como en un cuadrito. Entonces se va ahí y busca los formatos de tabla que hay. Y ya la deja ahí. ¿Ven? Hay diferentes tipos de formas de cuadro que están en las herramientas de tabla, en el Excel. Y vamos cambiando color y forma. Ahí ya se está viendo un poquito más ordenado, ¿no es cierto? Cambia la letra. Ustedes saben que tenemos la opción de cambiar letra,
centrarla, cursiva, negrita, más grande, más pequeña, ¿no es cierto? Y también ahí, los centra. ¿Ven? Que la cantidad de horas de sueño los centra en el texto para que se vea más ordenadito. ¿Sí? O sea, ahí tenemos diferentes cosas para editar una tabla. Y para editar una tabla nosotros vamos a edición de tabla y me salen los diferentes tipos de formatos que tengo para editar una tabla. ¿Ven? Luego, edita tu tabla y dale el diseño formato que desees, que recién lo acabamos de ver. ¿No es cierto? Ahora, miren, observa el siguiente video y aprende a crear un gráfico de barras lineal y circular dentro de mismo Excel, chiquillo. Aquí, cuando nosotros vamos a la parte de arribita donde dice archivo, insertar tanto, tenemos que ir a insertar. Y donde dice insertar me salen diferentes tipos de gráficos. ¿Ya? Miren, vamos a ver el video. Pero para crear el gráfico tengo que tomar todos los datos. ¿Ven? Se fue a insertar y ahí busca los gráficos. ¿Se dan cuenta? Que ahí está el gráfico, miren. ¿Qué hizo la persona? Vamos a poner stop ahí, pero voy a retroceder un poquito. Voy a devolverme en el video hasta aquí. O sea, yo ya tengo mi tabla, ¿no es cierto? Luego que tengo mi tabla, ya le edité, le puse color, le puse más lindo, yo tomo todos los datos, los enmarco, y luego me voy a insertar. Y ahí en insertar, vamos a poner play de nuevo, ¿ven? Están los formatos de gráfico. Y coloco cualquier gráfico y me va a salir la información inmediatamente. ¿Se dan cuenta? Miren, este gráfico de barras, ¿se ve bien, no es cierto, chiquillos? Sí. Ya. Sí. Este gráfico de barras me sale toda la información. ¿Por qué? Porque yo tomé todo el cuadro para poder crear el gráfico. Si yo no tomo el cuadro, la tabla, el gráfico me va a salir sin ninguna información. ¿Y yo qué quiero? Que el gráfico me salga con la información que descargué, que vacié de la tabla del texto informativo que leí anteriormente. ¿Ya? Entonces, en el gráfico me van a salir dos ejes. Este eje que está acá, donde me dice la cantidad de horas de sueño. El eje que está aquí abajo en forma horizontal me dice los animales. ¿Se dan cuenta o no? Animales. Y aquí arriba me sale el título. Todos estos ejes yo los puedo ir editando. Puedo cambiar el título, puedo además agregar el nombre del eje al lado. Aquí le puedo poner cantidad de horas y aquí abajito animales, para que se den cuenta que cada eje representa algo. ¿Ya? Vamos a continuar. A continuar. ¿Ya? Y ahí puso ese gráfico. Y puede editar el gráfico y buscar colores. Mira, hay distintos tipos de gráficos, de línea, circulares, de barra, y puedo editar los colores. ¿Ven? Ahí es como de torta que le llaman. Puedo agregarle el porcentaje a cada lado, etcétera. ¿Ya? ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí, chiquillos? Ninguna duda. ¿Alguno de ustedes, chiquillos, de los que estamos aquí presentes en clase, sabe o ha hecho anteriormente, ha utilizado el Excel para crear tablas y gráficos? No. ¿No? No. Nunca. ¿Y en los cursos anteriores que tenían que ver el Excel, el PowerPoint, nunca Ya trabajó? nada. Hemos usado el PowerPoint y el Word. Yo ni Ah, siquiera sabía para qué servía el Excel. el hasta Excel sirve para ahora. efectivamente bajar información, crear tablas, crear gráficos. Y estos gráficos son súper fáciles, porque si yo este gráfico lo quiero llevar al Word o al PowerPoint, me coloco ahí donde está el cuadrito, con el botón secundario pongo copiar y lo pego en el Word. Y me sale así, tal cual. Y la Tía, tabla, yo sí conocía el Excel porque mi papá lo usaba para trabajar. ¿ven? Nosotros, sobre todo las personas que trabajan en oficina, que tienen que mostrar información, en estas oficinas donde hacen encuestas a través de teléfono y tienen que mostrar gráficos, ocupan mucho el Excel, ¿ya? Entonces, en el Excel vamos a encontrar diferentes tipos y es súper fácil. Ustedes pueden probar ahora con cualquier cosa, chiquillos, después que terminen la clase, abren un Excel, pueden colocar la misma información de lo que vemos acá, esta tabla, la pueden crear para que vayan ejercitando y vayan haciendo un gráfico, para que vayan ejercitando luego después que tengan los resultados de su encuesta, ya porque la encuesta la van a traspasar acá.
¿Sí? ¿Ya? ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí, chiquillos? Ninguna duda. Muy No. bien. Avanzamos. No. Seguro todos. Avanzamos. Ya. Luego de eso, que yo ya hice mi encuesta, ¿no es cierto? Trabajé, vacié la información de mi encuesta al Excel, hice las tablas, ¿no es cierto? Voy a realizar la presentación para mostrar los resultados. ¿Por qué hago una presentación en PowerPoint? Bueno, ustedes el PowerPoint ya lo saben utilizar mucho mejor. El Excel es algo nuevo para ustedes y me impresiona porque tendrían que haberlo visto en años anteriores. ¿Ya? Porque en PowerPoint se ve mucho más ordenada la presentación, porque en Excel va a ser una hoja, porque el Excel es una hoja igual que el Word, entonces no se ve tan bonito, no se ve tan llamativo. Entonces aquí yo le puedo dar efectos, sonido, realzar todo más y se ve mucho más lindo, ¿ya? Luego de eso, que ustedes vacíen la información de la encuesta, la primera etapa es hacer la encuesta. Yo la encuesta las tengo lista, no tienen que crear ninguna, la encuesta ya está lista, yo de ahí se las voy a mostrar, que es viene con las preguntas, viene listo. Esa parte ustedes se la saltaron. Solo van a hacer esta otra parte, de hacer la encuesta, de sacar la información de la encuesta, pasarla a un Excel, hacer la tabla, hacer los gráficos, y luego traspasarla a un PowerPoint, ¿ya? Realizaremos una presentación. Tienen que abrir el procesador de texto de tu computador y le hice una presentación sobre el tema tratado anteriormente. Este es un ejemplo, porque lo que van a hacer en el PowerPoint es en relación a las encuestas que van a hacer. ¿Ya? Continuamos. Déjenme subir acá, que no me deja ver esto. Ahí. Continuamos. Ahí me salté mucho. ¿Ven? Y aquí efectivamente nos muestran lo que tenemos que hacer. Escribe el título que elijas y en el recuadro del subtítulo escribe tu nombre, curso y colegio. Entonces, aquí, en el título, si vamos a ver la utilización de objetos tecnológicos, ¿cuál podría ser el título de nuestro PowerPoint, chiquillo? Objetos tecnológicos. Excelente, bien. Y aquí en el subtítulo ponen nombre, curso y colegio. ¿Ya? Bien, avancemos. Segunda parte. Agrega otra diapositiva e inserta un gráfico. Aquí ya vamos a tener que sentar el gráfico de los resultados de nuestra encuesta, obviamente ahí de las encuestas, no de los animales, y sus horas de sueño, porque acuérdense que nosotros trabajamos ahora con el texto informativo de las horas de sueño de los animales, pero ustedes lo van a hacer con las encuestas de la utilización de los objetos técnicos. ¿Ya? Avanzamos. Luego de eso, agrega una última diapositiva y escribe una opinión personal sobre el tema. Termina con agradecimientos por la atención, ¿ya? Porque el PowerPoint efectivamente me sirve para hacer disertaciones, para exponer algún tema a la gente, a mí como profesora me sirve para mostrarles los aprendizajes, para mostrar lo que vamos a ver, ¿ya? Entonces van a terminar con la última diapositiva y van a escribir una opinión personal en relación a la utilización de objetos tecnológicos en momentos de pandemia. Y van a agradecer por la atención, que ustedes muchos ponen al final algún GIF o algún meme, o ponen gracias por su atención, muchas gracias, etc. ¿Ya? Meme. Ya, miren, vamos a ver este video, que ahí muestra todo en relación a cómo editar, a cómo escribir, ¿ven? Animales dormilones, así le puso ella. Y que tenemos diferentes opciones y tenemos diferentes herramientas en PowerPoint, y ustedes la conocen, ¿no es cierto? El centrar, el cambiar el estilo de fuente, el color, el tamaño, si está centrado, si está hacia una orilla, efectos que se le pueden dar a las diapositivas, todo eso encontramos en PowerPoint, que ustedes ya lo conocen porque lo han trabajado mucho más. Pueden cambiar el color de la letra, ¿se dan cuenta que ahí lo está mostrando todo? Me gustó la letra esa, bonita la letra. Ahí, efectivamente. Ya, el Santiago dijo que se salió y no sabe qué hacer. Pero está adentro, yo le di el pase a alguien que entró. No me acuerdo quién era. Ahora sí, Ya, creo que es Leopoldo Sas. sí. Miren, ahí está, ¿ven? El contorno, el grosor del contorno, porque lo quiero poner en un cuadrito, el estilo de fuente, las animaciones, ¿ven? Las animaciones de la diapositiva, de las letras, de las palabras, todo.
¿Ven? Ahí puso que se movía de un lado a otro. ¿Ya? Y ahí se muestra la presentación, ahí se ve el efecto, ¿ven? ¿Ya? O sea, tenemos todas esas herramientas que hacen más atractiva una presentación en PowerPoint. ¿Ya, chiquillos? ¿Hasta ahí estamos claros? Para finalizar, efectivamente, agrego una plantilla a tu presentación, que puedo ponerle colores, porque la plantilla el PowerPoint trae plantillas, con colores, con figuras, con cosas bonitas, que es el fondo que siempre vemos, ¿no es cierto? Incorpora autoformas, animaciones, sonido, video no, porque vamos a mostrar la encuesta nomás, el resumen de la encuesta, para hacer más atractiva tu presentación. Corrigen las faltas de ortografía y la redacción. Recuerden que el PowerPoint también me ayuda a corregir eso, ¿ya? No olvides guardar tu presentación. Ustedes saben que tienen que guardar la presentación. Chiquillos, para los que han estado entrando y saliendo porque el internet está medio malo, recuerden que la clase queda grabada, así que después revisan la clase y esta presentación está en la clase y la encuesta que también está, ¿ya? Entonces, recuerden siempre eso. Bueno, esta la vamos a saltar porque esto no lo tienen que hacer ustedes, ¿ya? Sino que esta no, para que lo recuerden, esto nada que ver con nosotros, sino que tenemos que hacer el Excel, ¿no es cierto? Y el PowerPoint, donde vamos a vaciar la información de la encuesta que van a hacer, ¿sí? La anterior no, la diapositiva número 18 no, chiquillos, para que recuerden ahí, coloquen que la 18 no se vayan a equivocar y me vayan a hacer un afiche. Nada que ver la 18, ¿ya? Comprobemos lo que aprendimos. ¿Para qué sirve una planilla de cálculo? Que es la planilla de Excel, chiquillo. ¿Para qué sirve entonces? Para hacer gráficos. Para hacer gráficos, para hacer información. ¿Para qué más? Para poner porcentajes. Ya, para poner porcentaje. O sea, para entregar información. ¿No es cierto? ¿Sí? Ordenar información. Para ordenar información. Excelente, muy bien, Anita. Para ordenar información. ¿No es cierto? Ya, entonces, continuamos. Y aquí dice, ¿ven? Respuesta para organizar y comunicar información de manera clara y sencilla. ¿Ya? Que es lo mismo que me dijeron ustedes, pero con otras palabras. Ya, chiquillos, esto lo vamos a escribir en el cuaderno, tal cual como está. ¿Para qué sirve realizar una planilla de cálculo? Respuesta para organizar y comunicar información de manera clara y sencilla. ¿Ya? Lo tienen que escribir, pero vamos a avanzar a la otra pregunta para darles un tiempo yo que escriban esto. ¿Cómo insertamos un gráfico en una planilla de cálculo? ¿Cómo insertamos un gráfico? ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Qué tengo que hacer primero para poder insertar un gráfico en la planilla de cálculo, en la planilla Excel? ¿Qué tengo que hacer primero? Tengo que describir los datos. Ya, o sea, crear esta tabla de datos, ¿sí? Y luego, ¿qué tengo que hacer a la tabla de datos? ¿Dejarla así, insertar? ¿O qué tengo que hacer? Copiarla. Copiarla, pincharla, ¿no es cierto? Tomarla entera y luego insertar Gráfico. el gráfico. Excelente, muy bien. Entonces, miren, respuesta, debemos seleccionar una tabla de datos e ir a insertar gráficos. ¿Ya? Ya, chiquillos, escriban estas dos preguntitas rapidito con su respuesta. Oh, espérenme que yo me salté. Ahí. Me voy a correr para acá. Ya, chiquillos, vamos escribiendo estas dos preguntas con su respuesta para que no se nos olvide nunca cuando nos pregunten y le digan, chiquillos, ¿para qué sirve la planilla de cálculo? Y usted diga, ah, yo ya sé. Para organizar y comunicar información de manera clara y sencilla. ¿Cómo insertamos un gráfico en una planilla de cálculo? Debemos seleccionar una tabla de datos e ir a insertar gráficos, que es lo que vimos recién en ese video que nos mostraban, ¿ya? Planilla de cálculo es el Excel, ya así se le llama a esa planilla Excel, planilla de cálculo. Voy a poner en pausa ahí un poquito la grabación para que no
Qué tan larga. 2 minutos y cambio. 2 minutos y cambio. ¿Cómo van? Me avisan cuando vayan terminando, porfa. Un minuto y cambio. Nos queda 1 minuto y cambio. Terminé. Terminé, profesora. Bien, Anita. Terminé. Muy bien. Segundos y cambio, segundos. Segundillos y cambio. Terminé. Muy bien. Tía, en la encuesta se puede preguntar por teléfono. Sí, Llamar por sí, también se puede. Recuerden que hoy en día cuando nos llaman las encuestas nos hacen por teléfono. También se puede hacer, si usted quiere llamar. Pueden hacerse las encuestas entre ustedes también, chiquillos, entre amigos, por chat, pero que te la responde y usted va tiqueando. Y va anotando en un cuadernito, en una libretita que tenga por ahí. O en el mismo cuaderno de tecnología va vaciando la información. ¿Ya? Ya, chiquillos, 10 segundos. 10, 9, Terminé. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio. ¿Ya? El que no ha terminado, chiquillo, recuerden que está en el LIRMI. LIRMI esta presentación. Recuerden qué diapositivas se tienen que saltar. ¿Cuál era la que no tienen que hacer, la que se tienen que saltar? La La 18. 18. La 18, muy bien, esa. Nada que ver con nosotros. ¿Ya? Continuamos. Comprobemos lo aprendido. ¿Qué herramientas podemos utilizar para hacer más atractiva nuestra presentación? Aquí ya estamos hablando de PowerPoint. ¿Qué herramientas puedo utilizar para hacer mi presentación más atractiva? Animaciones y color. Animaciones, muy bien, Luca. ¿Qué más? ¿Qué más herramientas tiene el PowerPoint que puedo hacer más atractiva mi presentación? Luca, ya no. Imágenes. Imágenes. Fondo. Perdón, Luca, no te escuché la última. El fondo. El fondo, que son las plantillas, ¿no es cierto? Etcétera. Bien, veamos. Respuesta. Insertar imágenes. Autoforma. Las autoformas, recuerden que es el tamaño de la letra, si es centrada, si es negrita, si es cursiva, el tipo de letra, etcétera. Diseños. Cambiar el Profesora. tipo de letra, entre otros. Y sí, dígame. Sigue apareciendo la pantalla de las respuestas anteriores. ¿En serio? Por lo menos a mí sí. A mí también. A mí A mí también. ¿Le aparece esa? Sí. Sí. Ya, vamos a dejar de compartir, espérenme. Y la voy a compartir de nuevo. Compartir. Vamos a compartir. Ahí me dicen si cambia, ¿ya? ¿Se ve esta? Que es la que estábamos trabajando antes. Sí. Ya. Y Ahora cambio. ¿Cambió? Ahí sí se ve. Ya, Sí. súper. Entonces, ¿qué herramientas podemos utilizar para hacer más atractiva nuestra presentación? Porque aquí ya estamos en PowerPoint, la anterior era Excel. Ustedes mismos dijeron insertar imágenes, autoformas, diseños, cambiar el tipo y tamaño de letra, entre otros. ¿Ya? Bien. Segunda, ¿qué característica debe tener una buena presentación?
que ustedes mismos lo mencionaron. ¿Qué característica tiene que tener? Que también lo conversamos antes. Desordenado. Ordenada, ya, bien. ¿Qué más? Sin falta de ortografía. Sin falta de ortografía, muy bien, Luca. ¿Qué más? Con despedida. Con despedida, ya, excelente. ¿Está solo el Luca hoy día en clase? ¿No hay nadie más? ¿Qué más, chiquillo? ¿Qué características, aparte de las que dijo el Luca, debe tener? ¿Ser? ¿Ser qué? ¿Ser fome o llamativa? Llamativa, excelente, Camila. Muy bien. Entonces, miren, debe ser clara, concisa, incorporar poco texto y ser atractiva visualmente. Siempre una presentación en PowerPoint no tiene que tener tanta letra, tanta información, sino que tiene que ser bien claro, concisa, incorporar poco texto y ser atractiva visualmente. ¿Ya? Ya, chiquillos, escriben esas dos preguntas. Esto en relación al PowerPoint. ¿Ya? 2 minutos, porque en 2 minutos de más que lo escriben. 2 minutos para que vamos a revisar la encuesta. Les voy a mostrar la encuesta, ¿ya? Dos minutitos. Un minuto, chiquillo, y cambio. Terminé. Ya, súper bien, me van avisando. Terminé. Terminé. Súper bien. Terminé. Bien, Francisca. Bien. Vamos, vamos, segundos. ¿Quién me puso aquí en el chat? El Santiago, el Luca. Segundos. Cuando llega a los 10 le aviso. Para los que no han terminado. Terminé. Súper bien. Listo. 10, 9, Terminé. 8. ¿Ya me puede esperar un ratito, por favor? Ya, Maxi.
Ahora sí, Maxi. 10, 9, Y ahora sí. ya bien, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Ya, chiquillos, entonces como aquí vemos, ya sabemos efectivamente qué herramienta y qué características debe tener una presentación en PowerPoint para que sea llamativa, atractiva, etc. ¿Ya? Y todas las herramientas que tienen, que es lo que vimos en los videitos para recordar. Ah, y miren, aquí les dejo un tips para que recuerden. ¿Sabías que si presionas las teclas CTRL más G, puedes guardar los cambios de tu archivo y no estar clicleando arriba, ¿no es cierto? Que cuando uno abre el PowerPoint, o sea, cliclea arriba donde pone ir guardando, donde está el disquete. Si uno aprieta esas dos teclas, se va guardando lo que vamos haciendo inmediatamente. ¿Ya? Porque a veces nos pasa que estamos trabajando y se nos elimina todo, ¿no es cierto? Se nos borra. Entonces, organizando y presentando datos. Organizando en el Excel y presentando datos en PowerPoint. Muy bien, ¿ya? Voy a dejar de compartir esto porque en relación a lo que yo le hablaba y a lo que le decíamos y que lo vamos a centrar con matemática y tecnología, vamos a trabajar la encuesta. La encuesta no la tienen que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Pasar todos los datos cuando ya encuestaron a las personas a un Excel, tienen que hacer la tablita, tienen que hacer los gráficos y luego traspasarlo a un PowerPoint. Y eso es lo que se va a subir al IRMI. ¿Qué se sube? El PowerPoint listo, con las encuestas, o sea, con la encuesta y con los gráficos, ¿ya? Y que usted decide qué gráfico, si quiere el gráfico de barra, de línea, circular, de torta, etc. Porque hay diversos tipos de gráficos en Excel, ¿ya? Entonces, ahora yo voy a compartir, espérenme un chiquitito aquí, chiquillo. Vamos a compartir. Espérenme un poquito. Escritorio. Voy a compartir la encuesta, porque se las quiero mostrar para que le quede bien clarita la encuesta, ¿sí? Por cualquier, si es que tienen alguna duda, consulta o pregunta. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda, consulta o pregunta de lo que tienen que hacer en relación a lo que vimos del Excel, del PowerPoint? No. Seguro, es ahora o nunca. Siempre les digo lo mismo, es ahora o nunca. No, pero tía, nosotros tenemos que sumarnos a la encuesta. Si ustedes quieren hacer la encuesta, porque ustedes van a ser las personas que van a encuestar, ¿ya? Pero si ustedes quieren responder también la encuesta, también se pueden sumar, ¿ya? Para sumar más personas, ¿ya? Se puede hacer por teléfono, como dijo la Anita, yo puedo llamar y encuestar a la persona, ¿sí? Ya, voy a compartir aquí la encuesta. Aquí la tengo. Tía, Dígame. ¿Excel se tiene que descargar o viene en el computador? Están en los computadores, vienen de por ciento Ya. los computadores, ¿ya? Ya, chiquillos, mire, esta es la encuesta. Encuesta sobre objeto tecnológico. Recuerden que yo les dije que vamos a trabajar con objetos tecnológicos, los que más se han utilizado hoy en día en la pandemia. ¿Qué me dice la Marti? Es algo parecido al PowerPoint, pero Excel es una aplicación. Sí, Excel es una aplicación que viene en el computador. Viene Word, Excel y PowerPoint. ¿Ya? Siempre vienen esos tres. Vienen incorporados en los computadores. ¿Sí? Súper. Ya, chiquillos, la encuesta. Lo primero que tienen que hacer, persona encuestada, tienen que el nombre, el apellido, ¿sí? De la persona y hacer las preguntas. Son solo 5 preguntas. 4 preguntas son preguntas con alternativa tipo test y la quinta pregunta es una pregunta abierta, donde le tienen que responder y usted escribe, ¿ya? Entonces, primera pregunta. Dice, ¿qué objeto tecnológico ha utilizado más durante este año de pandemia? Yo solo puse 3. Si hay alguno que agregue otro, usted lo agrega, ¿ya? Por ejemplo, celular, computador, tablet y otros me decían televisor. ¿Se acuerdan o no? Televisor. Ya también el Play. Ah, agreguemos entonces juegos. ¿Cómo pueden? Para no poner, porque algunos tienen Xbox, otros Nintendo Wii. Ya, se puede agregar como otros o juegos, minijuegos. Consolas. ¿Consolas? Otros. Ya, vamos a agregar otros. Y en otros, muy bien, chiquillos, se dan cuenta que aquí trabajamos en conjunto, excelente, me pareció bien. En otros, entonces, voy a dejar la línea ahí para que mencionen cuál es ese otro. ¿Ya?
¿Clarito? Esa va a ser dejar la plantilla. Sí, yo esta plantilla está en el LIRMI. Ya yo, como agregamos algo más, voy a descargar lo que ya tenía y voy a agregar esta, pero la encuesta ya está lista, ¿sí? Entonces, segunda pregunta que tiene que ver con lo que escogieron en la primera. ¿Con qué frecuencia utiliza este objeto? ¿Frecuentemente? ¿Esporádicamente? Nunca. ¿Ya? ¿Qué tipo de uso le das a este objeto tecnológico según el objeto que escogió la persona? A lo mejor la persona escogió el celular y él dice que lo usa frecuentemente. Dice, ¿qué tipo de uso le da a este objeto tecnológico para trabajar, para entretención o atienda necesidades cotidianas? ¿Ya? ¿Listo? Y 4, ¿cuál es la facilidad de uso que tiene este objeto? ¿Requiere dominar una técnica? ¿No es fácil usarlo? No requiere técnica. ¿Ya? Puede ser, requiere que necesita ver o alguna técnica para utilizarlo, no es fácil usarlo, se le hace difícil a lo mejor a la persona, o no requiere técnica, o sea, es súper fácil utilizar. ¿Ya? Entonces, luego de que respondió todas esas, la quinta, ¿le fue difícil empezar a utilizar este objeto? ¿Sí o no? Puede responder sí, no, pero ¿por qué? Si dice sí, ¿por qué? Si dice no, ¿por qué? Y a ustedes le escriben ahí. ¿Ya? ¿Duda hasta ahí? ¿Está claro la encuesta que tienen que hacer? Sí. Sí, Luego dice acá, que yo me ¿Es un agregué. gráfico por cada pregunta? ¿Cómo? ¿Es un gráfico por cada pregunta? Sí, es un gráfico para cada pregunta. ¿Saben por qué? Porque son preguntas variadas. Si yo hago un gráfico solo para las 5, me queda un gráfico grande y desordenado. Entonces tengo que hacer un gráfico para cada pregunta. Entonces tienen que tener mi gráfico 5 diapositivas, o sea, mi PowerPoint 5 diapositivas. En la primera diapositiva van a tener 6. Pongo el título. En la segunda, coloco la primera pregunta y coloco el gráfico de la primera. Entonces, para cada una es un gráfico. ¿Ya? Muy bien, Anita. Entonces, dice, recuerden que luego la información la debes traspasar a un gráfico. Pero antes del gráfico, yo tengo que hacer la tablita. Por ejemplo, en la 1, si encuesté a 10 personas, ¿no es cierto? Coloco número de personas o coloco la pregunta, ¿qué objeto tecnológico ha utilizado más durante el año? Entonces coloco todos los objetos, celular, computador, tablet, televisor, otros. Y en el otro lado coloco el número de personas. Por ejemplo, de las 10 personas, 3 utilizan celular, 3 utilizan computador, 3 usan tablet y 1 me dijo otros. 1. ¿Ven? Ahí está mi tabla. Y luego la tomo y me va a quedar mi gráfico hecho. Entonces tengo que hacerlo uno por uno. ¿Claro lo que hay que hacer, chiquillos? ¿Sí? ¿Alguien Sí. tiene preguntas en el chat? sí. ¿Cuántas encuestas se hacen, Bastián? Se hace, el total de encuestas van a ser, a ver, pensemos, ¿cuántas quieren hacer para que sea un gráfico más lindo? ¿10? ¿Pueden ser 10? ¿Sí? ¿10 encuestas? O sea, van a tener que buscar 10 personas, su mamá, su papá, su hermano, llamar por teléfono o entre ustedes, entre los compañeros, hacerse la encuesta, integrarse usted mismo también, le dice a la mamá que le haga la encuesta y usted la responde. ¿Ya? Entonces vamos a dejar 10 encuestas. Tienen que hacer solo 10 encuestas. ¿Ya? A 10 personas distintas, obviamente. ¿Ya? ¿Claro? Entonces voy a colocar aquí entre paréntesis 10 encuestas en total. ¿Ya? ¿Sí? Para que nos quede claro ahí. Uy, nos bajó esto. Vamos a subirlo acá esto. Que ahí muestra los distintos tipos de gráficos. ¿Se dan cuenta? De barra, de torta. Vamos a achicar a la profesora ahí que le está explicando. Ahí. ¿Ya, chiquillos? ¿Claro hasta ahí lo que hay que hacer? Entonces, repetimos. Sí. Si la persona le menciona otro artefacto o objeto tecnológico que no está aquí, ustedes lo colocan como otros y le colocan el nombre de ese otro. ¿Ya? Y todas las otras preguntitas. Voy a dejar de compartir. ¿Claro hasta ahí? Sí, tía. Sí, tía. ¿Alguna duda, consulta o pregunta? Ninguna. Profesor, Ninguno. el gráfico
a cada persona le tengo que responder, le tengo que preguntar todas esas preguntas. Tipo, tú tienes que buscar 10 personas, ¿sí? Y a las 10 personas, ¿no es cierto?, hacerle la encuesta y la encuesta entera. Yo no puedo decir, por ejemplo, a Lucas le voy a preguntar la 1, a la Anita le voy a preguntar la 2, al Santiago le voy a preguntar la 3. No, tiene que ser la encuesta entera. ¿Ya, Santiago? Ya. Sí, así son las encuestas. Información incompleta. Exacto, así son las encuestas. Siempre cuando te hacen una encuesta es todas las preguntas a esa persona y después se la repiten a otra, porque así tienen un rango de información, ¿ya? Y nosotros estamos llevando este contenido, lo estamos articulando con matemática, con lo que están aprendiendo en matemática, lo que estamos aprendiendo en tecnología, que es utilizar el Excel, porque no lo sabían utilizar, y recordamos cosas del PowerPoint, y lo estamos llevando además a nuestra vida real, a lo que estamos viviendo hoy en día con la pandemia. Por eso son los objetos tecnológicos que más estamos utilizando en pandemia. ¿Ya? Ya, chiquillos. ¿Para cuándo es? Esto tiene fecha hasta el 30. ¿Ya? Le voy a poner domingo 29 porque el 30 tengo que tener cerrado. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Gracias. Tener hartos días. Ya, chiquillos, para cerrando lo de hoy día, ¿qué aprendimos en la clase? Dígame. ¿Cómo Isidora, lo hacemos con la pregunta número 5? es una pregunta abierta, entonces tú puedes colocar, si te responde sí o no, tú pones sí o no, y solo sí o no, ya el por qué ustedes lo dejan escrito en la encuesta nomás, ¿sí? Solo en el gráfico coloquen sí o no, ¿ya? Isidora, Ya. ¿se entiende, no es cierto? Creo que se podría hacer como con gráfico de torta. Sí, es excelente, muy bien, Anita, excelente. O sea, yo tengo que utilizar el gráfico que más se adecue a la pregunta y a la respuesta que me están dando. Se puede hacer con el gráfico de torta, muy bien, Anita. ¿Ya? Excelente. Ya, chiquillos. Entonces, para cerrar lo del día de hoy, ¿qué aprendimos en la clase del día de hoy? Aprender a hacer gráficos en el computador. Excelente, a utilizar un software que es el Excel para crear gráficos. Muy bien, chiquillos. Ya, niños, hemos terminado la clase del día de hoy. Besito, abrazo, que tengan un buen fin de semana. Chao, A tía. trabajar, si adelantan, mejor aún. Que ¿Ya? tengan buena tarde. Gracias, muchas gracias igualmente para todos ustedes.